Buen día, somos el equipo número 13 y vamos a hablar sobre el capítulo 5, denominado La empresa familiar. Los integrantes del equipo son Kevin Morín Herrera, Roberto Novelopod y su servidora María José Mut Carrillo. Para empezar, ¿qué es una empresa familiar? Las empresas familiares abundan en la historia con frecuencia. Los parientes en grupos tribales de familias extendidas cazaban juntos, sembraban juntos, gobernaban juntos y participaban en otras actividades similares para dar sustento y mejorar sus vidas. Conforme las economías y los gobiernos comienzan a tomar forma, las familias crearon empresas que comunicaron conocimientos y habilidades de una generación a otra generación. Los emprendedores generaron y conservaron la riqueza que permitió el establecimiento de dinastías que sobrevivieron guerras y hambrunas. En muchos países las empresas familiares han sobrevivido por siglos. Pero, ¿qué es exactamente una familia? La familia es un grupo de personas vinculadas por una historia compartida y un compromiso de compartir un futuro juntos, a la vez que apoya el desarrollo y el bienestar de cada miembro en lo individual. Esta definición reconoce que pueden existir diferencias importantes en la composición de la familia. Entre otras cosas, pueden variar en base en relaciones sanguíneas, representaciones generacionales y estatus legales. Los expertos en empresas familiares intentan identificar las relaciones familiares y aplicar clasificaciones a las empresas que evolucionan de una generación a otra. Las empresas administradas por el propietario es una empresa que se opera pues generalmente por el emprendedor fundador, ¿no? Si los hijos se convierten en propietarios y gerentes, entonces se denomina la sociedad entre hermanos. Y si el consorcio entre primos se da es porque describe una empresa que se encuentra en la tercera y subsecuentes generaciones, donde los hijos de los hermanos asumen las funciones de propiedad y administración. ¿Cuál es la importancia entre pues las familias de las empresas? Las empresas familiares son comunes e importantes y se estima que representan entre un 80 y 95% del total de las empresas de las economías de libre mercado y generan un 75% del empleo total. Al menos en Estados Unidos, forman parte del 49% del Producto Interno Bruto. La principal función de la familia es el cuidado y la atención de sus miembros, mientras que a la empresa le concierne la producción y la distribución de los bienes y servicios. Mientras que los objetivos de la familia incluyen el desarrollo personal de cada miembro, preocupación por las limitaciones de sus capacidades y la creación de oportunidades y recompensas equivalentes para cada miembro. El objetivo de la empresa es crear valor para el cliente y la riqueza para sus propietarios. Los individuos involucrados de forma directa o indirecta cuentan con intereses y perspectivas en una empresa familiar que difieren con base en situaciones particulares. Además, la configuración de funciones puede afectar la forma en que estas personas piensan con respecto a la empresa. Entonces, pues básicamente podemos definir que la empresa familiar es una organización en la que cualquiera de las personas que establecieron o adquirieron la empresa o sus descendientes tienen una influencia importante en las decisiones estratégicas y el curso de la empresa. Como podemos observar aquí en este ejemplo de la gráfica, es un modelo de 3 círculos de las empresas familiares. El 1 pertenece a los miembros de la familia, esos no participan en la empresa. El 2 son empleados que no pertenecen a la familia. El 3 son propietarios que no pertenecen a la familia, no participan en las operaciones de la empresa. El 4 es el empleado miembro de la familia, pero que no es propietario. El 5 es propietario miembro de la familia y no participan en las operaciones de la empresa. El 6 es empleado propietario, no es miembro de la familia. Y el 7 es empleado y propietario miembros de la familia. Los miembros de la familia es igual a los individuos en las áreas 1, más 4, más 5, más 7. Los empleados es en la área 2, 4, 6 y 7. Y los propietarios se dan en los 3, 5, 6 y 7. Ahora las ventajas de una empresa familiar. Entre las ventajas, según el libro Family Business: The Essentials de Peter Lynch, resumen lo que considera lo siguiente. La cultura y valores de la empresa familiar que proporciona una guía para alcanzar las metas compartidas. El compromiso, que es la pasión que crece a partir del sentido de responsabilidad de la familia. El conocimiento, aplicado como ventaja competitiva de los miembros de la familia que aprendieron mediante una participación directa.
La cultura estable que generalmente se encuentra en empresas rentables de bajo perfil y perdurables, la visión a largo plazo que abarca la siguiente generación y no solo al siguiente trimestre, las decisiones ágiles como función de la confianza entre miembros de la familia y la confiabilidad y orgullo reconocido por clientes, proveedores y acreedores y otras entidades externas. Ahora bien, en las desventajas, tenemos que una familia es una unidad que equilibra las relaciones. Una empresa debe hacer frente a las diferencias entre competencias y méritos. La familia busca preservar las tradiciones mientras que la empresa debe innovar a la próspera. Una familia es caracterizada por la unidad y cooperación, mientras que una empresa crece mediante diversidad y competencia. Para las familias, la lealtad suele estar por encima de la oportunidad, pero las empresas con frecuencia deben estar atentas a las oportunidades que surgen tanto para la empresa como para sus empleados. Y las familias tienden a ser estables, mientras que las empresas, especialmente las que compiten en la economía global, con frecuencia enfrentan la inestabilidad. Ahora bien, el nepotismo es la práctica de dar empleo a los parientes dentro de la empresa familiar. Por desgracia, la realidad es de muchas empresas que ofrecen empleo a los parientes sin importar sus habilidades y los mantienen en la nómina, incluso cuando su desempeño y conocimiento es muy bajo en cualquier área y es evidente para todos. Y actúan fuera de lo moral de los empleados competentes. Ahora, el impulso de la empresa familiar. La cultura organizacional son los patrones de conducta y creencias que caracterizan a una empresa en especial. La cultura de la empresa familiar merece atención especial debido a que puede actuar como ventaja o como desventaja. En el aspecto positivo, la cultura organizacional puede representar un recurso estratégico que promueve el aprendizaje, la asunción de riesgos y la innovación. La consultora en empresas familiares, Ellen Frankenberg, explica que este tipo de organizaciones son capaces de desarrollar culturas de gestión en las que los miembros se ocupan de la empresa como un recurso que debe cuidarse y hacerse crecer y no derrocharse. Esto fomenta la innovación y la responsabilidad. La huella del fundador en la cultura de la empresa familiar, pues los fundadores de la empresa son personas innovadoras que pueden atender las necesidades de los clientes de una forma especial, enfatizando el servicio del cliente como un principal rector para la empresa. En una empresa familiar, los valores centrales del fundador pueden formar parte tanto de la cultura como de la empresa y del código de la familia, es decir, de aquellos que valoramos como familia. El compromiso de los miembros de la familia. La cultura de una empresa particular incluye numerosas creencias y conductas distintivas que deben ayudar a mantener el negocio en marcha. Para empresas de reciente creación y empresas donde el fundador sigue presente, la cultura se conforma por la visión del emprendedor. En las empresas familiares, cuando el fundador cede las riendas de liderazgo, la continuidad de la empresa dependerá en gran medida de dichos miembros familiares de la siguiente generación y de su nivel de compromiso con la empresa. Investigaciones recientes sugieren que los miembros de la familia que ingresen a una empresa lo hacen por múltiples motivos, y son motivos los que dan a la fuerza y naturaleza de su compromiso con la empresa. Existen 4 compromisos entre los sucedores en empresas familiares, como el vínculo emocional, el sentido de la obligación, las consideraciones de costo y necesidad personal. El compromiso basado en el deseo es el compromiso basado en la creencia con el propósito de una empresa y en el deseo de contribuir en ella. La identidad personal de los miembros de la familia se encuentra estrechamente vinculada con el negocio y ellos consideran que cuenta con la habilidad para hacer una contribución importante. El compromiso basado en la obligación es lo que impulsa a los individuos que creen que deben seguir una carrera en la empresa familiar. O sea, tienen un sentido de obligación o expectativa. El objetivo es hacer que el padre fundador desee, incluso aunque sea el plan de carrera, no sea lo que el miembro de la familia tenga en mente. El compromiso basado en costo. Se basa en la creencia de que la oportunidad de ganancia es demasiado grande como para dejarla de pasar. Si un miembro de la familia concluye que existe demasiado en juego por perder si se rechaza una oportunidad de carrera dentro de la empresa familiar, entonces su decisión de integrarse estará basada en un cálculo, no en un sentido de obligación o un sentido emocional. Los miembros de la familia toman de alguna forma una decisión de obligación motivados por la percepción de que el valor del negocio disminuirá si alguien no se integra y se encarga de él.
es unir a la empresa en la mejor forma de beneficiarse de lo que la empresa familiar tiene por ofrecer o para proteger el valor de la inversión de lo que probablemente será heredado en el futuro. Ahora bien, el compromiso basado en la necesidad es común entre jóvenes herederos que escalan las posiciones por encima de empleados que no son parte de la familia para llegar a puestos codiciados, cuyas demandas exceden sus conocimientos y experiencia. Con frecuencia se sienten culpables de su estatus privilegiado y dudan respecto a si cuentan con lo necesario para tener éxito por su cuenta. Entonces, el compromiso basado en la necesidad es la inseguridad de un individuo y la creencia de que pudiera carecer de opciones de carrera fuera del negocio actual. El temor al compromiso. Rick McCann, director fundador del Centro de Empresas Familiares de la Universidad Stuyvesant, concluyó, a partir de sus estudiantes y empresas familiares, que aseguró que el compromiso no es automático. Hay temores y pueden enfrentar una resistencia emocional para unirse a la empresa. Primero está el temor al compromiso. El temor al compromiso, al fracaso, es si realmente tomó las riendas de mi vida, podría fallar. Darse cuenta que si la resistencia emocional evita su progreso, usted estará destinado a fallar. El temor al éxito. Si tengo éxito, los demás esperarán más de mí en el futuro. Es verdad que las personas exitosas deben hacer frente a la presión de las expectativas, pero ¿acaso no es preferible esta presión que a los demás que no tienen expectativas de usted? ¿O a que usted no tenga expectativas de sí mismo? Temor al compromiso. Si nunca lo intento, en realidad nunca fallaré. Evitar una decisión puede otorgar una seguridad, pero muchas personas no comprenden que no decidir es una decisión y una decisión muy deficiente. Temor a desilusionar a sus padres. Podría romper el corazón de mi padre si trabajara para otra empresa en lugar de hacerlo con la empresa familiar. Sus padres desean que usted sea feliz y si usted trabaja para lograrlo, prácticamente cualquier padre estará feliz con su decisión. Adicionalmente, debe decidir si ser auténtico es importante para usted. Si es así, debe confrontar a ese temor. Y por último, el temor a desilusionar a los demás. Si no voy con mis amigos a un internado en Chicago, podría perder su amistad. Este miedo es similar al de desilusionar a los padres, aunque tiene su origen con amigos, mentores, colegas y jefes. Se trata de un temor real e indeseable. Sin embargo, es necesario que lo analice a profundidad para determinar el costo de complacer a los demás y para cuestionar el supuesto de que usted sabe lo que Dios quiere. Recuerde que usted es responsable de su propia felicidad. El consejo final de McCann es que cada individuo debe tomar sus propias decisiones y no dejar que la resistencia emocional influya en ella. La manera como cada persona maneja temores como los mencionados regularmente se encuentra influida por el sentido de unidad dentro de la familia. Yo hablaré del compromiso a través de la unidad familiar. La unidad familiar ha sido analizada ampliamente como una característica relevante de familias empresariales exitosas y perdurables. La unidad familiar puede considerarse como una identidad de pensamiento, sentimiento y acción entre un grupo de personas. Las diferentes bases del compromiso mostradas en la figura 5.3 del libro se ven reflejadas en un sentido de unidad entre los miembros de la familia, como por ejemplo, es más probable que los miembros de la familia con mayores niveles de compromiso, basado en deseo y obligación hacia el negocio, sean quienes apoyen más los esfuerzos por promover el cambio, que son comunes en empresas pequeñas y muy importantes para su adecuado desempeño y sobrevivencia. Aunque el compromiso basado en el deseo puede motivar a los deseos de los miembros de la familia a seguir carreras dentro de la empresa familiar, el compromiso basado en el costo puede ocasionar que se actúe más allá del deber para proteger o extender el interés financiero de la familia en la empresa. Sin embargo, el compromiso basado en la obligación nos ofrece una motivación de este tipo, dado que los miembros de la familia pueden considerar su participación en la empresa como un requisito. Es probable que aquellos con un profundo sentido de identidad hacia la empresa o un compromiso basado en el deseo, trabajen de manera más ardua debido a su pasión por el negocio. Sin embargo,
Los miembros de la familia que están comprometidos con la empresa principalmente por una necesidad personal, generalmente se encuentran en un continuo estado de duda y falta de confianza para sobresalir. Este problema se verá agravado si son promovidos únicamente debido a su apellido y honestamente carecen de las capacidades para realizar la tarea. Siguiente diapositiva. Roles y relaciones familiares. La coincidencia de dos instituciones, una empresa y una familia, añade más complejidad a la administración. De acuerdo con la comunista Mechkaduk-Herzberg, las personas inician empresas para hacer sus propias cosas, mientras que el matrimonio trata de hacer las cosas juntos. No existe una tensión mayor para el negocio. Herzberg menciona esto como una advertencia para las parejas que consideran iniciar un negocio juntos. No todos comparten esta oscura visión de la empresa familiar. Siguiente diapositiva. Coemprendedor. Una potencial ventaja de los equipos de parejas es la oportunidad de trabajar con alguien en quien realmente se confía y compartir juntos una mayor parte de sus vidas. No obstante, para algunas parejas los beneficios pueden verse ensombrecidos por los problemas relacionados con la empresa. Las diferencias de opinión respecto a las cuestiones laborales pueden llevarse a la vida familiar y también puede suceder que se inviertan largas horas de trabajo de las dos personas en una empresa en crecimiento, que quedará con poca energía para una sólida vida familiar. Existe una tendencia reciente entre las parejas a iniciar empresas basadas en la web, generalmente desde el hogar. En algunos casos, los coemprendedores observaron que podía existir demasiada cercanía, en cuyo caso debían establecer reglas para tener más tiempo independiente. Siguiente diapositiva. Madre o padre fundador. Es el emprendedor fundador que planea heredar la empresa a su hijo o hija. Por lo general, tanto el negocio como la familia habrán crecido desde que la empresa fue organizada. A los emprendedores con hijos naturalmente se considera legar la empresa a la siguiente generación. Siguiente diapositiva. Hijos e hijas. El hijo o hija puede sentir la necesidad de salir de la empresa familiar, al menos por un tiempo, para demostrar que puede tener éxito sin la ayuda de la familia. Para reforzar su autoestima, podría desear operar de forma independiente de la familia, ingresar a la empresa familiar independientemente después de la graduación de la carrera o nivel superior. Puede parecer opresivo, dado que el hijo continuará sintiéndose como un niño pequeño al que el papá le dice qué hacer, entre comillas. En otros casos, son los padres los que establecen las reglas. Los hermanos Dan y Bubba Cathy establecieron una política que exigía que los miembros de la tercera generación obtuvieran al menos 2 años de experiencia antes de que pudieran solicitar el empleo en una empresa familiar. La mayoría de los consultores de empresas familiares concuerdan con esta práctica. Siguiente diapositiva. Cooperación y rivalidad entre hermanos. En las familias con varios hijos es posible que 2 o más de ellos puedan participar en la empresa familiar. Naturalmente, esto dependerá de los intereses individuales de cada hijo. En el mejor de los casos, los hermanos trabajarán como un equipo bien coordinado, cada uno de ellos contribuyendo con servicios con base en sus respectivas habilidades. No obstante, de la misma forma que en ocasiones en una familia existen disputas, también puede existir una rivalidad entre hermanos dentro de una empresa familiar. Los problemas de la empresa tienden a generar una competencia,
y esto afecta tanto a los miembros de la familia como a quienes no lo son. Por ejemplo, los hermanos podrían no estar de acuerdo acerca de la política de la empresa o sus respectivos roles en la empresa. Y en algunos casos, los conflictos pueden crecer hasta salirse de control. Y esto ya sería un gran problema. Parientes políticos dentro y fuera de la empresa. La incorporación de parientes en la empresa familiar, en especial los parientes políticos, es una de las cuestiones principales a conversar y definir por parte de la empresa familiar, de la familia empresaria. Cuando este tema se deja de lado, por lo general aparecen disputas y conflictos. El matrimonio puede incorporar actores importantes al drama de la empresa familiar. Los familiares extendidos pueden involucrarse y, obvio, por supuesto que lo harán, de forma directa o indirecta en las empresas. Ellos pudieron haber sido empleados de la empresa y haberse casado con un miembro de la familia, o bien pudieron haber buscado o ser inducidos a aceptar un puesto en la empresa después de su matrimonio. Al menos ellos tendrán opiniones que se expresarán acerca de la empresa familiar y de los parientes de su cónyuge. Siguiente diapositiva. La necesidad de un buen gobierno en la empresa familiar. Las empresas familiares en ocasiones enfrentan el estereotipo de no ser administradas de manera profesional. Aunque muchos estudios e investigaciones han demostrado que las empresas familiares que cotizan en bolsa se desempeñan tan bien o mejor que las empresas no familiares. Del mismo modo que todas las empresas que se enfrentan a una competencia global y mercados dinámicos, las empresas familiares deben seleccionar cuidadosamente a los miembros de la familia que desean una posición de liderazgo en la empresa y determinar si están listos o no para la tarea. Las complejas relaciones en las empresas familiares requieren la supervisión de una administración competente y profesional, ya sea interna o externa a la familia. Desviaciones importantes por motivos familiares respecto a lo que debe considerarse buenas prácticas de administración solamente sirven para debilitar la empresa. Comprometer a la empresa de esta forma va en contra de los intereses de la organización de la familia. Expertos y otros interesados en las empresas familiares proponen diversas mejoras prácticas para este tipo de organizaciones. Cada familia y cada empresa familiar son distintas de modo de lo que resulta ser mejor. Dependerá de la situación particular. Sin embargo, las mejores prácticas presentadas en la figura 5.4 del libro han ayudado a muchas empresas familiares a diseñar sistemas de administración efectivos, o sea, muchos métodos efectivos. Las empresas familiares es un negocio y un negocio en competencia. El seguimiento de estas y otras prácticas de una buena administración ayudarán a la empresa a poder sobresalir y permitirá a la familia a funcionar como lo que es. De no seguirlas, se pondrá en riesgo el negocio y se tensionan las relaciones familiares. De mi parte es todo. Para finalizar los dejo con mi compañero Roberto. Retiro familiar y consejos familiares. En un retiro familiar, una unión de miembros de la familia que se lleva a cabo por lo general fuera de las instalaciones de la empresa para realizar aspectos de la empresa familiar. Consejos familiares tienen la función organizacional y de planeación estratégica de una familia. Ofrece un foro para el consejo continuo de escuchar las opiniones de todos los miembros y descubrir sus ideas y deseos de la empresa. Siguiente diapositiva. Constitución de las empresas familiares. Es una declaración de principios destinada a guiar a una empresa familiar a través de tiempo de crisis y cambios, e incluso el proceso de sucesión. A pesar de que este no es un documento legal establecido, ayuda a preservar la intención del fundador y asegurar que la empresa sobreviva periodos de cambio sin verse afectados.
Una constitución de la empresa familiar en ocasiones denomina el credo familiar, proporciona los lineamientos para el sistema de gobierno de una empresa familiar y puede incluir los siguientes temas. 1. Los valores centrales de los miembros de la familia que deben seguir. 2. El proceso para la toma de decisiones. 3. Los beneficios que los miembros de la familia pueden recibir de la empresa. 4. Un mecanismo para integrar a los miembros más jóvenes a las familias y a su estructura de gobierno. 5. Un procedimiento para la resolución de disputas. Y 6. Los deseos filantrópicos de la familia. Siguiente diapositiva. El proceso de sucesión del liderazgo. La labor de preparación de miembros de la familia para su desarrollo y liderazgo dentro de la empresa resulta complicado y en ocasiones frustrante. Los requisitos profesionales y gerenciales tienden a mezclarse con los sentimientos e intereses familiares, haciendo que pueda tomar años hacer que el proceso funcione bien. Ahora, el talento familiar disponible. Una corriente no puede llegar más lejos que lo que le permite su origen, y la empresa familiar no puede ser más brillante de lo que es su líder. El mentoring o tutoría es el proceso por el cual una persona con mayor experiencia guía y apoya el trabajo, proceso y relaciones profesionales de un empleado nuevo o menos experimentado. Siguiente diapositiva. Preparación para la sucesión. Responsabilidades para la generación mayor. Las responsabilidades de la generación mayor, en este caso los padres, no deben esperar a que sus hijos asuman de forma automática las responsabilidades de la alta generancia, sin que se les confirme que cuentan con la autoridad. Algunos temas que deben considerar la generación mayor y algunas medidas son los siguientes. Comunicación. Los padres necesitan escuchar y hacer preguntas. La comunicación puede utilizarse para crear confianza y transmitir los valores. Es muy importante ofrecer apoyo y retroalimentación, pero no es una solución directa. 2. Planeación. No solamente debe encontrarse articulada la visión de la empresa, sino que también los valores de la familia e incluso el plan para establecer el patrimonio de la generación mayor. 3. Responsabilidad por los resultados. La generación mayor participa en roles tanto de padre como de propietario de la empresa. En cada caso debe tomarse medidas y soporte del desarrollo de la generación que le sucede. 4. Desarrollo del propietario. A fin de preparar a la siguiente generación para participar en el gobierno de la empresa, la generación mayor debe ser específica en cuanto a la estructura de trabajo que debe tener un propietario, gerente activo o miembro del consejo. 5. Planeación a largo plazo. Al solicitar a la siguiente generación que desarrolle planes a largo plazo que le prepare para el liderazgo, la generación actual de líderes debe preparar de forma simultánea sus propios planes, los cuales deben tomar en cuenta el desarrollo de futuros negocios, el consejo administrativo y de asesores, consejos familiares y otras estructuras. Responsabilidades de la generación joven. Si se espera que los prospectos de futuros líderes de la empresa avancen a las proposiciones ejecutivas, ellos deberán compartir de forma proactiva su formación realizando lo siguiente. 1. Estar abiertos a la comunicación. La nueva generación debe comprender que los valores que llevan a la creación y crecimiento de la empresa familiar y a su mismo actual, sino que ellos deben considerar que el cambio es necesario para que las acciones deban ser de resultados y decisiones conscientes. Deberán buscar estar muy bien informados respecto a la historia y dirección de la empresa. 2. Desarrollo
desarrollar un plan de acción personal. En esta etapa, los prospectos de sucesores deben evaluar seriamente si han respondido a preguntas como quién soy, cuáles son mis valores centrales, cuáles son las áreas más importantes de mi vida personal y profesional y sobre qué deben trabajar. 3. Implementar un plan de acción personal. Esto implica obtener información, capacitación y experiencias relevantes. Las acciones deben llevar al establecimiento de una credibilidad y aceptación personal. Las nuevas generaciones deben de incorporarse a la empresa familiar debido a la careza de alternativas. 4. Preparación para la propiedad. Los futuros líderes necesitan desarrollar habilidades de administración básicas, que la capacidad de comprender a cabalidad los estados financieros y supervisar de forma efectiva a los empleados. Deben comprender que el rol de consejo de administración en términos de su relación con el equipo directo de la empresa y necesitan entender la relación entre la empresa y la familia. 5. Diseñar planes de vida. Los planes de vida son tanto para el individuo como para la empresa. ¿Cómo debería ser el currículum? Una hoja de vida del CEO o de la empresa familiar en los próximos 5 o 10 años. Siguiente diapositiva. Transferencia de la propiedad. Un paso final y en ocasiones complejo del proceso tradicional de suceso de la empresa familiar en la transferencia de la propiedad. Las cuestiones acerca del legado afectan no solo al líder sucesor, sino también a otros miembros de la familia que no participan en la empresa. Una de las decisiones más difíciles es determinar la propiedad futura de la empresa. Si existen varios hijos, ¿todos deberían de recibir acciones equivalentes? Aparentemente, este debe ser el enfoque más justo. Sin embargo, un arreglo de este tipo puede causar estragos en funcionamientos futuros de la empresa. Una medida que muchos padres han adoptado para evitar dichos bloques implica modificar la estructura de propiedad de la empresa. Aquellos hijos activos en la administración de la empresa, por ejemplo, pueden recibir acciones comunes con derecho a voto, mientras que los demás reciben acciones preferentes sin derecho a voto. Bien, pues vamos a platicar hoy sobre una situación que me han estado preguntando bastante y es sobre las empresas familiares. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de empezar una empresa familiar o trabajar en una empresa familiar? Oye, fíjate que mis papás tienen una empresa, va bien, pero a mí me gustaría probar otras cosas, empezar en otro lado, no me gusta mucho el giro de la empresa, no me entusiasma. ¿Qué recomiendas? Los papás, ¿vendo la empresa o seguiré con ella para la siguiente generación? ¿Qué ventajas y desventajas? No vamos a abordar o no voy a abordar el tema a fondo con todo lo que implica. Es un tema vastísimo. En diferentes videos vamos a tener que trabajar esto porque llegan preguntas sobre empresa familiar. Pero aquí es muy simple. ¿Qué ventajas tiene y qué desventajas? ¿Sí? ¿Se va a convertir en una bendición la empresa familiar o va a ser una maldición lo que provoque que la familia se divida? Déjame decirte que el 98% de las empresas en México son empresas familiares. La media en Latinoamérica es del 95%. Es decir, de cada 100 empresas, 95 son empresas familiares. En Estados Unidos la estadística es de 90%, de cada 100, 90. Entonces, prácticamente en alguna etapa de tu vida es muy probable que trabajes en una empresa familiar, sea la tuya, la de tu familia o de alguien más. Pero hay datos bien interesantes y angustiantes sobre las empresas familiares. ¿Sabías, por ejemplo, que
una empresa familiar que le está yendo bien de dinero, económicamente solvente. Solamente el 33% de las empresas familiares solventes con utilidades logran sobrevivir el cambio de la primera a la segunda generación. De 100, 33. Y de ese 33% que pasó, solo la mitad va a lograr pasar a la tercera generación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las empresas familiares tienen características muy específicas y tienen algunas desventajas que si no las atendemos, ¡boom!, hay un riesgo de que desaparezcan una vez que los papás fundadores se salen de la empresa, se enferman o fallecen. Bueno, ¿qué es una empresa familiar? Esa es otra, vamos a definirlo. Una empresa familiar es aquella en la que los accionistas son miembros de la familia. Y puede ser no solo papá, mamá, hijos, pueden entrar tíos, cuñados, etcétera, que pusieron dinero para empezar el negocio. Los accionistas o el dinero con el que opera la compañía es invertido por miembros de una misma familia. Otra razón, cuando quien dirige la empresa o quienes la dirigen son miembros de la misma familia. Resulta que el director general es el papá. El gerente de compras es el hijo. Las finanzas y la contabilidad la lleva la hija. Bueno, ahí el equipo gerencial está formado por miembros de la familia. Bueno, otro punto que es muy cercano es que la gente clave de la empresa sean de la misma familia. Eso nos dice que es una empresa familiar. Tú puedes saber si estás en una o si tu empresa familiar ya está institucionalizada o no. Que institucionalizar una empresa familiar es lo que aumenta las posibilidades de que sobreviva a los fundadores y de que pueda crecer. Yo no sé si tú sabías, pero en Estados Unidos la comunidad, ya ves que en ese país está todo dividido por comunidades, la afroamericana, la de hispanos, la de gente de India, la de gente de China, los americanos blancos, etc. La comunidad que abre más empresas en Estados Unidos, ¡tarán!, la hispana. Son los que abren más empresas familiares, pero también son las empresas que no crecen, que se mantienen ahí. Porque ahora sí que como la caricatura aquella de Bugs Bunny primera base, Bugs Bunny segunda base, Bugs Bunny al bat. Papá abre la tienda. Papá está en la caja, papá coordina la cocina del restaurante, papá está de mesero. No, unos cuantos, no crece. Pero bueno, ¿cuáles son las ventajas o desventajas de las empresas familiares? Veamos primero ventajas. Uno, como metes gente de la familia, tienes personal de confianza. Y si alguien no es muy bien portado, ya lo sabes. Entonces sabes en dónde tienes que cuidar, ya conoces a la gente que se involucra y mucha de ella es de gran confianza. Puedes decirle a tu esposa, a tu esposo, a tu hija, a tu hijo, al sobrino o al yerno, oye, te encargo esto, haz aquello, porque hay confianza. Dos, el dinero o buena parte del dinero se reparte entre los miembros de la familia. Porque si tienes 10, 12 empleados, pero los puestos principales los ocupan miembros de la familia, pues el dinero que se va en sueldos le llega a pura gente de la misma familia. Y eso es una ventaja para la familia, obviamente. ¿Sí? Otro punto es que cuando trabajas en una empresa familiar o tienes una empresa familiar, tienes más flexibilidad para permisos, para horarios, por todo eso, por la cercanía. Cosa que tal vez no tendrías en una empresa. Una, que es familiar pero no es de tu familia, o dos, que ya está institucionalizada. Otra ventaja es que como familiar sueles tener más beneficios. No solo esa flexibilidad, sino resulta que hay un automóvil de la compañía y pues el fin de semana lo puedes usar, o resulta que mi hermana y mi cuñado se van a mudar de casa y tenemos una camioneta en el negocio. Oye, pues llévate la camioneta para que no tengas que rentar una o pagar una mudanza. Y usan
bienes propiedad de la empresa, no estoy diciendo si es correcto o es incorrecto, lo que te digo es que sucede, ¿no? Para beneficio propio, cuentas con más respaldo. Otra es que puedes tener más control de todo. Si tú eres el padre o madre fundador o fundadora o el hijo fundador de una empresa familiar, sueles tener más control de todo. Estás en compras, estás en operaciones, estás en finanzas, estás en producción, en ventas. Tienes más control de todo. Esas suelen ser las ventajas de una empresa familiar. Por otra parte, muchos cuando emprendemos necesitamos del apoyo económico de nuestra familia y por eso empezamos una empresa familiar. Actualmente que hay páginas web para levantar fondos a proyectos de emprendimiento, bueno, recibes dinero de accionistas, es externo. Vas a tener que rendirle cuentas a esos accionistas. Y como no son de la familia, tienes que iniciar institucionalizado, ya no como empresa familiar. Bien, ahora, desventajas de una empresa familiar, ¿sí? Los procesos suelen ser informales porque no hay institucionalización. Hoy hacemos las cosas de una manera, mañana de otra, cambio los horarios, no hay tanto orden. Entonces, los empleados que tienes y las personas mismas de la familia no son tan eficientes, tan efectivos, porque les estamos moviendo todo constantemente. Otra desventaja es que al meter familiares, los metes porque son familia, no porque necesariamente sean muy buenos para hacer aquello que les estás dando de responsabilidad. Entonces, tienes ciertas personas que no son muy competentes, pero son familia. Y eso le va a pegar a costos, a velocidad en resultados, a satisfacción del cliente, a calidad del producto y puede poner en peligro a la empresa. Otra desventaja, algunos de los miembros de la familia que entran ganan más de lo que ganarían si estuvieran en otro trabajo y tienden a menospreciar el valor de ganar el dinero. Y eso es peligrosísimo, porque de pronto dicen, pues necesito esto, toman dinero de caja chica, piden un préstamo de la empresa y no valoran lo que están ganando, bajan su nivel de compromiso, incumplen horarios, ¿sí? Esa es otra desventaja. Como consecuencia de esta, hay otra. Los que no son miembros de la familia, pues se desaniman. Los colaboradores que tienes en la empresa dicen, mira, aunque yo haga mejor las cosas, aquí nunca voy a prosperar porque yo no me apellido Ayala. Porque yo no me apellido pues, de acuerdo al nombre de la familia fundadora. Si te pones a ver eso, y entonces es muy probable que pierdas a la gente más valiosa que tengas en la empresa. Porque dicen, aquí no veo futuro, no veo cómo, no veo para dónde. Y yo creo que la principal desventaja es que puede haber un tope en tu crecimiento. Porque, ¿qué tanto voy a crecer? Pues lo que los miembros de la familia que estamos involucrados aguantemos. Y eso depende de muchas cosas. A veces hasta la empresa entra en crisis porque conforme van creciendo los hijos, se casan, hay nietos y más personas de la familia que ahora se incorporaron, el yerno, la cuñada, los nietos, quieren vivir de la misma empresa que estaba generando X cantidad de dinero. Y pues cada vez hay que repartir entre más gente y no alcanza tanto. Otro punto es que es probable que pongamos como sucesores a personas que no son tan competentes. Pero es mi hija mayor, es mi hijo mayor. Y sí, puede ser el hijo mayor, pero no quiere decir que sea el mejor para ese puesto, para llevar el negocio. O a veces ni siquiera un hijo. Entonces, esa puede ser otra desventaja que detiene el crecimiento. La otra que te decía es que se vuelve poco atractivo para gente competente de afuera, para gente brillante. Y otro punto, y el último que te doy como desventaja, es que las empresas familiares suelen ser más rígidas, más difícil de adaptarse a los cambios, porque los cambios dependen de lo que piensa el papá fundador, de lo que piensa quien lo inició, y quien no está de acuerdo con él va para afuera. ¿Por qué? Pues porque es mi negocio. Ahora, no te asustes, si estás en una empresa familiar no quiero decir que sea terrible, hay buenas ventajas.
pero lo que tenemos que hacer es aprender a manejar la empresa familiar para ir eliminando esas desventajas. ¿Cómo? A través de un proceso de institucionalización. Pero eso lleva tiempo, eso lo veremos en otro video. Por lo pronto, lo que quiero que te des cuenta es que tener una empresa familiar no solo no es malo, es lo que le pasa a la mayoría. 98% en México, 95% promedio en América Latina, 90% en Estados Unidos. ¿Qué hay que hacer? Estar consciente de las desventajas para empezar a tomar decisiones que nos protejan de ellas. Y vas a ver cómo sí es posible tener una empresa familiar que rinda frutos, que nos dé satisfacción y que aumente la posibilidad de poder pasarla a la siguiente generación.